en la clase de hoy es la última clase del módulo de sonidos curativos o la fórmula de las 6 sílabas, así que quería que veamos un poco la parte de eh, investigaciones o publicaciones científicas en revistas médicas, sería esa como la idea, que de lo que encontré de Luis Sichue en el portal PubMed principalmente. Hay entre el año 2019 y el 2023 hay varios artículos publicados que son interesantes para tenerlos en cuenta. Así que vamos a empezar a mencionar algunos de ellos. Empezando por EPOC, les voy a decir de EPOC es lo que más hay publicado sobre sonidos curativos. O sea, lo que más está investigado respecto del efecto que tiene la práctica de sonidos curativos es sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo acá les voy a mostrar solamente 2 artículos, pero sepan que hay más desde donde esto vino. El artículo se llamaba Eficacia del Chikungunya en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una revisión sistemática y metaanálisis, o sea, esto es un estudio de varios estudios, eso es una revisión sistemática, y el resultado era que el Chikungunya mejoraba la función pulmonar, la capacidad de ejercicio, el estado de salud, el estado mental y la calidad de vida de pacientes con EPOC. Bien, tenía todos esos efectos. Otro artículo interesante respecto de la capacidad de fonación en el estudio este del año 2022 decía efectos del Chikungunya en la postura y la aerodinámica de la fonación en voluntarios sanos. O sea, este es un estudio realizado sobre voluntarios sanos, pero de todas formas se llegaron a la conclusión de que la postura y los ejercicios del Liu Qigong aumentaban el soporte respiratorio y el cierre glótico, es decir, la parte aerodinámica, ¿no?, de la fonación, a la vez que inducía al sistema respiratorio y al sistema vocal a coordinarse para mejorar la función. Entonces se postula a partir de esto que va a tener potencial tratamiento en trastornos de la voz con insuficiencia del cierre glótico, por ejemplo, que puede ser uno de los problemas que dan a la hora de la articulación de la voz. Interesante estudio sobre voluntarios sanos también. Se encontró otro estudio del año 2023 que combinaban Liu Qigong, que es un Qigong, digamos, relativamente liviano en cuanto a su intensidad física. Se le combinaban las bandas de muñeca, bandas de medio kilo, para aumentar el volumen de ejercicio físico, si se quiere, y evaluar la función cardiopulmonar y su efecto, ¿no? Entonces se encontró que la práctica de Liu Qigong con carga de peso. De esto también quiero mencionar que habían artículos que combinaban, por ejemplo, el Liu Qigong con bandas elásticas, que es como, bueno, una tendencia a veces en los estudios como para innovar un poco, incluir algunos elementos más modernos, ¿no? Pero en particular en este caso hablaba de las muñequeras estas con peso como método de entrenamiento aeróbico, porque no tiene mucho movimiento en sí el sistema de Qigong, de hecho se podría practicar de forma estática, y se combina el entrenamiento respiratorio, el entrenamiento de resistencia y el de atención plena, como mindfulness, para la regulación emocional, y podría mejorar la función cardiopulmonar en voluntarios sanos. Este es un estudio realizado otra vez sobre personas sanas sin una patología, pero se obtuvieron resultados de todas maneras interesantes. Otro estudio sobre POC, como les decía, este es el que estaba más, el trastorno sobre el que había más investigación. Se había estudiado el efecto de Liu Qigong sentado y acostado, ¿no?, para la rehabilitación pulmonaria en la exacerbación aguda de la EPOC. Es decir, esto se podría practicar en fase aguda de EPOC, que es como un empeoramiento de los síntomas, y también en la fase crónica, en la fase latente, ¿no?, en pacientes con ventilación no invasiva. Bien, esto es un estudio aleatorio y se encontró que el Liu Qigong sentado o tumbado, es decir, esto tumbado podríamos pensar personas internadas en camas de hospital, puede mejorar la función pulmonar, la disnea, la resistencia al ejercicio y la calidad de vida en la exacerbación aguda de pacientes con EPOC con ventilación no invasiva, mientras que puede reducir la duración de la ventilación no invasiva y la frecuencia de exacerbaciones agudas, es decir, ayudar al paciente a una recuperación más pronta con menos necesidad de
ventilación y menos ataques agudos de EPOC, bien, en su fase de empeoramiento de los síntomas. Este también me llamó mucho la atención, es para el caso de disartria post-ACV. El título del artículo decía, se comparaba el Qigong contra los ejercicios de respiración tradicionales para pacientes con disartria post-ACV, es decir, la dificultad para articular las palabras, con un control respiratorio anormal. Bien, entonces esto es un estudio simple, ¿no? Pero aleatorio, no es un meta-análisis, pero un estudio interesante de todas formas, que dice que comparado con el entrenamiento respiratorio normal, el Liu Shichue Qigong provocó más cambios, bien, que el entrenamiento respiratorio tradicional en la mejora del control respiratorio y la capacidad del habla en pacientes con disartria. Interesante también la comparación, es decir, se encontró que era más efectivo para este tipo de condiciones. También para parálisis vocal, en este caso para parálisis vocal de las cuerdas vocales no unilateral, ¿no? Que sería como un fenómeno que también suele ocurrir. El estudio se proponía como un entrenamiento de voz para pacientes con parálisis vocal unilateral. Bien. Y se encontró que podía ayudar a mejorar la función vocal en pacientes con esta condición. Y los datos preliminares, dice, no mostraron diferencias significativas con los métodos convencionales de la terapia vocal. ¿Esto qué significa? Que el Liu Shichue Qigong podría ser una forma equivalente de tratamiento, es decir, que no muestre diferencias significativas significa que está al mismo nivel terapéutico que los métodos convencionales de terapia vocal. Entonces podríamos plantearlo como una posible estrategia de terapia vocal para pacientes con parálisis vocal. Bien, otro estudio, bueno, esto estamos en una época post pandemia, pero había muchas publicaciones en el año 2021, por ejemplo, relativos al Qigong y al COVID-19. En este caso, el nombre del artículo decía el Liu Shichue como un ejercicio prometedor en la rehabilitación de pacientes dados de alta de COVID-19, es decir, como para la recuperación en lo que serían las secuelas post-COVID. En este caso, la conclusión era que Liu Shichue Qigong era un programa alternativo viable de ejercicio en casa. Recuerden, estábamos todavía en fase de aislamiento, que produjo una mejor capacidad funcional y calidad de vida en pacientes con COVID-19 dados de alta. Estos resultados también mostraron la necesidad de una intervención de rehabilitación para los pacientes curados, porque hubieron muchos casos de secuelas post-COVID, tanto en la capacidad respiratoria como en otros ámbitos también, capacidad cardiopulmonar, así que en este estudio se encontró que podía ser una buena estrategia para la recuperación de las secuelas post-COVID, muy relacionado con toda la parte respiratoria. En este caso también sobre hipertensión, un artículo del 2023, dice: el entrenamiento de Liu Shichue mejora la hipertensión y modula el perfil de microbiota intestinal. Habían hecho estas mediciones en el grupo de estudio y las conclusiones decía que podría utilizarse el Liu Shichue Qigong como tratamiento adjunto para pacientes hipertensos, lo que podría reducir eficazmente la presión arterial, mejorar la homeostasis inmunitaria y la estructura de la microbiota intestinal en los pacientes. Interesante esta combinación de resultados, es decir, el Liu Shichue no solamente tuvo un efecto en el control o la regulación de la presión arterial, sino también en la estructura de la microbiota intestinal, es decir, cómo está distribuida esa microbiota, que va a tener un efecto a nivel de la inmunidad, ¿no? Tuvo un efecto en ese sentido también, un efecto de lo que se dice modulación del perfil de la microbiota intestinal. Recuerden, para la medicina china, pulmón e intestino grueso pertenecen ambos a elemento metal y de alguna forma están relacionados también, así que podemos pensar que quizá venga por acá este efecto desde lo energético, si lo interpretamos. Bien, otro estudio
también decía para pacientes con accidente cerebrovascular, el título era Comparación de los efectos del ejercicio a corto plazo del ICG y el entrenamiento de estabilidad de núcleo en la función de balance en pacientes recuperándose de un accidente cerebrovascular. Esto fue un estudio controlado aleatorio, es decir, con dos grupos, uno de control y uno de intervención. Y el resultado decía el ICG Chikun a corto plazo, es un programa de corto plazo, pueden ser 3 semanas, pueden ser una cantidad reducida de tiempo, combinado con el entrenamiento de rehabilitación convencional, mejoró significativamente las funciones de equilibrio en los pacientes con ACV. También mejoró el equilibrio estático de pie y sentado con los ojos abiertos, las funciones del diafragma, el tiempo máximo de fonación, es decir, la capacidad de sostener el habla, y la calidad de vida diaria de los pacientes con ACV. Es decir, acá me dieron varias variables, digamos, varios indicadores, y estas fueron las conclusiones, comparado con lo que sería un entrenamiento de estabilidad de núcleo más tradicional. Es decir, acá agregaron el ejercicio de Chikun de sonidos curativos y se encontraron estas indicaciones. Bien, interesante para adultos mayores con secuelas de ACV, no solamente por el tema de la disartria, la dificultad en el habla, sino también estas otras variables como el equilibrio estático de pie y sentado con los ojos abiertos, la función del diafragma y la capacidad de fonación. En general, todo esto va a tener un efecto sobre la calidad de vida. Bien, bueno, con esto terminamos acá la revisión de la bibliografía. Seguramente hay más artículos donde se menciona el ICG Chikun, pero esto ya nos da una idea de para qué podemos utilizar este sistema en cuanto a estrategia de tratamiento. Estamos hablando acá para, digamos, no solamente la parte preventiva o de conservación de la salud, sino también lo podemos indicar como un ejercicio de rehabilitación.